Moisés en este capítulo 15 nos comienza hablando que después de lo que pasó en el capítulo 14 con Melquisedec y el rey de Sodoma, entonces Dios se le aparece a Abraham en visión y le dice que no debe temer porque Dios es su escudo y la recompensa que él tendrá va a ser muy grande. Esto inmediatamente crea en Abraham preguntas como: si yo no tengo descendencia, si yo no tengo un hijo nacido en casa, entonces ¿cuál va a ser mi descendencia? Solo tengo a Eliezer de Damasco. Pero el Señor nuevamente le dice que va a tener un heredero que va a nacer de él. Luego le dice que mire el cielo y cuente las estrellas a ver si es posible contarlas, señalándole que así va a ser su descendencia. Abraham entonces cree en lo que Dios le dice y se le reconoce esto por justicia. Dios añade un poco de la historia, cómo Dios lo sacó y cómo el Señor le va a dar esta tierra prometida. Abraham nuevamente pregunta cómo va a saber que debe poseer esta tierra. Y el Señor le pide entonces muchos animales para que estos animales los traiga, los parta por la mitad y los ponga frente a frente. Esto nos parece extraño para nosotros, pero en el mundo antiguo era muy común. Cuando se iba a hacer un pacto o cuando se iba a establecer un pacto, se tomaba animales, se partía por la mitad y cada una de las partes se ponía uno al otro enfrente y pasaban por luego al medio de estos animales señalando que este va a ser un pacto entre ellos. Y con eso querían decir que aquel que no cumplía el pacto iba a terminar partido o destruido como estos animales. Entonces Dios mismo trae estos animales y luego lo hace dormir en un sueño profundo, nos cuenta a Abraham, y cae un terror sobre él, y luego el Señor les profetiza lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, el cual iba a ser oprimido por 400 años, en verdad específicamente 430 años, y que va luego a juzgar a la nación y los va a liberar, señalando lo que iba a ser el éxodo. Recuerde que las personas también que estaban escuchando esto eran las personas que estaban por entrar a la tierra prometida. Entonces para ellos era todo un recuerdo de que el Señor había profetizado lo que iba a suceder con ellos y cómo el Señor los iba a traer en liberación. Finalmente el Señor se aparece en un horno humeante con una antorcha de fuego señalando la santidad, el poder, la pureza y la grandeza de Dios, y pasa por entre medio de los animales para sellar este pacto. Y el Señor nos dice que hace un pacto con Abraham y le dice en el verso 18: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y señala como toda esta tierra de todos esos pueblos finalmente va a ser una tierra de Abraham. Lo que podemos meditar de este capítulo 15 es que Abraham había experimentado o estaba experimentando varias cosas que nosotros también experimentamos. Él estaba experimentando temor, abandono y también muchas preguntas sobre estas promesas que Dios le había hecho. ¿No es acaso esta misma experiencia que tenemos nosotros, estas mismas cosas que experimentamos cuando estamos pasando por distintos momentos? No tenemos temor, no sentimos abandono, no tenemos muchas preguntas, pero Dios viene a nosotros y no nos aparece en una visión como sucede con Abraham, sino que nos habla a través de su palabra, cuando buscamos al Señor en su presencia o cuando el Señor usa a un predicador para hablarnos directamente a nosotros y recordarnos lo siguiente: Dios es nuestro escudo. No debemos temer porque Él es nuestro escudo. El Salmo 3 nos dice que es un escudo alrededor de nuestra cabeza. Ese es Dios. Y Él va a cumplir sus promesas. La respuesta de Abraham es a la palabra de Dios: creer en Dios. Creer de tal forma las promesas de Dios que se le es contado por justicia. Y este mismo versículo, famoso versículo usado en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 4, para señalarnos que Dios, que Abraham creyó por la fe. Y por la fe fue justificado delante de Dios. Entonces, hermanos, ¿tienes temor? ¿Sientes abandono? ¿Tienes muchas preguntas? ¿Sientes que Dios no te escucha? Pues cree, cree en Cristo, aférrate a Cristo, cree en sus promesas, cree en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por ti al morir y al resucitar de los muertos por causa de nosotros. Luego también podemos meditar en que el establecimiento del pacto abrámico
tiene dos dimensiones. Por un lado tiene la dimensión terrenal, la cual se le prometía a Abraham y a su descendencia, que aunque iban a ser esclavos en Egipto, el Señor les iba a liberar y le iba a dar esta tierra prometida. ¿Fue cumplido esto? Sin duda, fue cumplido esto. Se cumplió la palabra de Dios. Fueron esclavos en la tierra de Egipto, fueron liberados, el conocido el Éxodo, y la tierra se le iba a entregar en el libro de Josué, toda esta tierra prometida que se le había dicho a Abraham y a su descendencia. Y en esta dimensión terrenal, entonces podemos ver que se anuncia que quien no cumpla estas condiciones de este pacto será partido, será destruido, como estos animales fueron destruidos. Y así es también. Aquel que no cumplía el pacto era sacado, era excluido, sacado de este pacto abrámico. Pero no solo esa dimensión terrenal tiene, sino que también tiene una dimensión celestial. El pacto abrámico apunta a que somos esclavos del pecado y somos liberados del pecado por Cristo. Eso nos dice en la famosa discusión que Jesús tiene en Juan capítulo 8, discutiendo con los fariseos, ¿cierto? Que ellos son esclavos del pecado. Si el Hijo no los liberta, serán esclavos para siempre. Nos habla en que nosotros no solo tenemos una parte de la tierra, sino que nosotros vamos a heredar toda la tierra. Los cielos nuevos, la tierra nueva, nosotros seremos herederos de esto. Y este nuevo pacto es seguro, totalmente seguro, porque aunque todos nosotros fallamos y todos deberíamos ser totalmente partidos a la mitad, o sea, destruidos por nuestros pecados por no obedecer la ley de Dios tal como Dios la ha establecido, el que fue partido por nosotros, aquel que fue hecho pedazos por nosotros, es Cristo. Cristo fue partido por nosotros, Él fue humillado, Él fue quebrantado, Él murió por nuestros pecados y por tanto podemos estar seguros en este pacto. ¿Crees esto, hermano? ¿Confiaste ya en Cristo? ¿Confías ya en Cristo? Que el Señor nos ayude a confiar en su gracia y en su bondad. Dios le bendiga.